por qué empezó desde acá? Esta es la última. Ah, activa desde el principio. Suponemos. Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias por estar. Vamos a arrancar. Esperen que voy a ordenar las imágenes. Así empezamos acá. Bueno, hoy nos trasladamos a Holanda, ¿no? Hola, hola Gladys. Hola a todos. Hola Mari. Bueno, hoy empecé un poquito más tarde. Estoy con inconvenientes técnicos. Así que ténganme paciencia. Hoy ténganme paciencia. Hola Napo. Hoy acompáñenme con la paciencia. Bueno, bien. Nos vamos a trasladar a Holanda, ¿no? El sábado pasado estuvimos por España, por Barcelona, la bella Barcelona. Estuvimos un poco por París, ¿se acuerdan? Así que hoy nos vamos a trasladar a la Holanda y a la Holanda barroca, la Holanda del siglo de oro. El siglo XVII fue el siglo de oro holandés, en el que se calcula que entre 1 y 5 millones de obras artísticas se produjeron durante ese siglo en Holanda. Holanda era muy próspera, era una de las ciudades más importantes a nivel comercial de la Europa continental, donde se había ya desde hacía muchos años conformado una gran burguesía comercial, ¿sí? Que eran los grandes productores de tejidos, pero al mismo tiempo también los que comerciaban. Y esos burgueses comerciales, van a ser quienes van a adquirir gran cantidad de las obras maestras de estos artistas destacados del siglo de oro holandés. Por supuesto que hubo varios, pero yo elegí por supuesto a los dos grandes maestros del siglo de oro holandés, que es Rembrandt y Vermeer. Acá tenemos a Rembrandt, un Rembrandt joven. Si tuviéramos que decir si Rembrandt viviera en la actualidad, diríamos que sería un adicto a la selfie, porque es uno de los artistas que mayor cantidad de autorretratos posee, ¿sí? Especialmente en este momento, que es un barroco y es un momento, un siglo XVII. Es de extrañar que haya tantos autorretratos, es decir, que un artista se dedique a producir tantos autorretratos. Acá les puse uno de muy joven, acá tiene 26 años, así que desde muy joven él se autorretrata hasta el año de su muerte. Es decir, gracias a los autorretratos que produce Rembrandt, que son más de 40, podemos hacer un paseo, ¿sí? Por cómo era él físicamente y cómo fue cambiando con el paso de los años hasta hasta el año de su muerte, ¿sí? En el 1669. Él nace en el 1606 en la ciudad de Leiden, en una familia burguesa, ¿sí? Eran dueños de molinos, ¿sí? Y al mismo tiempo su madre eran productores de tejidos de seda, así que nace en una familia acomodada. Al principio él va a asistir a la universidad, como quería su padre, en Leiden, y finalmente era más fuerte la pasión por el arte que sentía Rembrandt, así que va a formarse primero en un taller con el pintor Latsman, que era conocido en ese momento en Holanda, y luego, mientras que está produciendo obra en este taller, el secretario del príncipe Orange de Holanda ve la producción de obra de Rembrandt y lo invita a que se traslade a Ámsterdam. Ahí es cuando se produce el cambio, ¿sí? De pasar de una ciudad, pueblo como Leiden a Ámsterdam para Rembrandt, donde va a empezar a tener grandes encargos, ¿sí? Ámsterdam era la ciudad más destacada en ese momento de esta zona de Holanda y de Países Bajos. Por lo tanto, va a empezar a tener sus grandes encargos. Esta obra que están viendo, que es este retrato de Rembrandt, es de cuando tenía 56 años.
justamente es el momento de mayor crisis y decadencia económica que va a tener Rembrandt. Rembrandt es uno de los artistas que se destaca, que fue muy, muy rico gracias a su obra mientras que estuvo vivo, ¿sí? Vieron que siempre que hablamos de los artistas decimos, bueno, vivió pobre y después se hizo conocido y hoy sus obras se venden en millones en las subastas. Bueno, no, en el caso de Rembrandt fue muy famoso, fue muy conocido y sus obras fueron muy bien vendidas mientras que estaba vivo, lo que le va a llevar a tener una vida bastante acomodada, pero como todos van a decir y van a dejar testimonio, gastaba más de lo que ganaba, ¿sí? Así que Rembrandt por momentos va de a poco a ir cayendo en una gran debacle económica. Pero si ustedes miran en este autorretrato que él se hace, ¿sí? A estos 56 años él ya está en una gran crisis económica, se pinta como si fuera un gran burgués con mucho dinero, con todos sus trajes, ¿no? Se puso como su traje de esplendor, ¿sí? Y con un rostro muy fuerte, ¿sí? El rostro de Rembrandt nos marca ese carácter fuerte. Pero bueno, vamos a ir un poco, vamos a recorrer algo de la vida y vamos a ver algunas de sus obras más destacadas, ¿sí? Que después se me hace la hora, tengo que estar corriendo porque no llego a completar las obras y se me pasa la hora de exposición. ¿Quién tenemos aquí? Su esposa y su primera mujer, que es Saskia. Él se enamora de ella, que era la prima de su marchante de arte. Cuando él está en Ámsterdam ya empieza a tener cada vez más pedidos, tiene su propio marchante. Bueno, este marchante de arte tenía esta prima, que es Saskia, de la cual él se enamora. La familia de Saskia no está muy contenta con este noviazgo, enamoramiento y que luego se van a casar, porque hubieran querido un mejor partido para Saskia y no justamente a Rembrandt, que bueno, quieras o no era pintor y era un trabajo considerado para esos momentos todavía artesanal. Pero Saskia va a terminar casándose con Rembrandt, van a vivir en una lujosa casa en uno de los barrios más adinerados de Ámsterdam, pero lamentablemente comenzó a quedar embarazada Saskia y todos los niños morían al poco tiempo de nacer, es decir, nacían vivos y al poco tiempo fallecían, lo que va a hacer que durante el paso de los años se haga cada vez más difícil por un tema de salud de la propia Saskia, se va debilitando, ¿sí? Es su gran musa inspiradora, aparece en varios de sus retratos, de los retratos y de las obras de Rembrandt aparece su mujer, hasta que tiene en 1942 a su hijo Titus, que va a ser el único que va a sobrevivir, ¿sí? Igual Rembrandt va a terminar, muere primero su hijo ya mayor, y después va a morir Rembrandt, pero bueno, tienen a este niño varón, Titus, y al poco tiempo, ¿sí? al año y medio, ya ella quedó muy debilitada con el parto, con una tuberculosis, termina muriendo, ¿sí? En 1943. 42, si no me equivoco. Titus nace en el 41 y ella muere en el año 42. Por lo tanto, esta muerte va a llevar otra vez a la desolación y a la soledad a Rembrandt, pero por supuesto que va a encontrar a alguien que lo consuele, que va a ser la niñera de Titus, mientras que Saskia estaba enferma, habían tomado esta mujer como niñera para que lo cuide a Titus porque era muy chiquito, y bueno, surge el amor, este amante que él va a tener nunca va a concretarse en matrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando Saskia muere deja un testamento en el cual adjudica de que si Rembrandt vuelve a casarse pierde el derecho a la herencia tanto él como su hijo. Por lo tanto, lo dejó atado a Rembrandt hasta que murió, así que Rembrandt tuvo algunas amantes, pero nunca llegó a casarse porque si no perdía el derecho a su testamento. Y acá tenemos, por supuesto, esta amante que él tiene, que es Hendrik, está representada como si fuera Betsabe. Rembrandt va a tener distintos periodos de lo que es temática de su obra. Va a haber periodos en los cuales va a pintar imagen religiosa, una temática difícil para la Holanda de este periodo barroco, porque es una Holanda protestante y los protestantes no compran pintura religiosa, ¿sí? Pero él ya está instalado en el barrio judío, ¿sí? Que había en Holanda en este momento, porque él empieza a tener algunos problemas económicos y
tiene que trasladarse de casa y se traslada. Y ahí en este barrio va a tener un buen recibimiento y van a ser compradores de su obra, comienzan a comprar algunas de sus obras no religiosas, pero él toma como modelos a estos habitantes del barrio para justamente sus temáticas del Antiguo Testamento. Pero en este caso tenemos la imagen de Betsabé, ¿sí? Que si ustedes la ven, no sé si conocen algo del Antiguo Testamento, de la historia de Betsabé. Betsabé está en este momento, si ustedes miran en la mano, tiene una carta. Betsabé era una muy bella mujer que estaba casado con uno de los oficiales del rey David, y el rey David, en cuanto la vio, se flechó y se enamoró, envió a su esposo al frente, a la guerra, para que muera, que es lo que va a terminar sucediendo, y le envía una carta a Betsabé diciéndole que la invita a su palacio, que es donde la va a conquistar. Y Betsabé siempre es retratada en el mundo del arte en ese momento en el que ella o recibe la carta, ¿sí?, o está tomándose el baño antes de ir al palacio, porque si uno piensa, es adulterio, ¿sí? Lo que ella está haciendo es que ella está casada, pero en realidad se encuentra en ese dilema de o le digo que no al rey o le digo que sí, pero voy a estar haciendo pecado. Entonces el dilema de Betsabé también es tomada como una imagen de adulterio y de pecado, ¿sí? Esta mujer que termina yendo al palacio del rey David, termina siendo la amante hasta que muere su esposo en la guerra. Igualmente van a tener el castigo de Dios por haber hecho eso, ¿no? Testimoniado en Samuel en el Antiguo Testamento. Ahora, si observamos acá, no solo está retratada la amante de Rembrandt, sino que si ustedes observan y han descubierto los médicos, no sé si se dieron cuenta, que la mujer tiene cáncer de pecho, ¿sí? Si observan el seno que tienen de frente, que ustedes ven de frente, ¿sí?, tiene una pequeña bifurcación hacia adentro, lo que estudiosos, no sé si saben que hay mucha conexión entre la medicina y el mundo del arte, y los historiadores de la medicina trabajan mucho con las obras artísticas para ver, ¿sí?, distintos adelantos o qué se descubrió, qué se sabía de anatomía y en ese momento de enfermedades. Y lo que se ha descubierto es, por ejemplo, que en esta obra de Rembrandt, Betsabé, que es la amante de Rembrandt retratada, seguramente tenía cáncer de pecho, ¿sí? Hasta mismo la axila está tomada por el tumor seguramente, así que al poco tiempo murió también esta amante de Rembrandt, Henriquet, que seguramente habrá muerto, o no sabemos, seguramente del cáncer de pecho. Es decir, el cáncer de pecho ya existía, lo que pasa que no había quizás mucho sobreconocimiento sobre esto. Rubens también tiene imágenes en las Tres Gracias de Rubens. Si miran, una de las mujeres, el pecho también está con efecto como si tuviera o posee cáncer. Y también, por ejemplo, en Rafael también, en la pintura que hace de su amante también, la cual se sabe que también murió seguramente de un cáncer de mama. Así que bueno, no solo les quería mostrar el retrato de esta amante de Rembrandt retratada como Betsabé, sino para también decirles, ¿no?, cómo la obra de Rembrandt sirvió luego para que se hagan estudios de medicina. Bueno, en esta Ámsterdam, ¿sí?, que está en este momento, se empieza a utilizar mucho durante este barroco holandés el que los burgueses se retraten, pero no se retraten solos, sino que se retraten en grupo. Es algo típico y único del barroco holandés, el que determinados síndicos o personas de determinadas profesiones, ¿sí?, se junten y le pidan al pintor que los pinte a todos juntos. Y luego ese retrato era colocado o en el sindicato de esa profesión, o en el taller, o en algún lugar en especial. Así que empezaron a pulular los retratos habrán visto muchos los de Holz, los retratos de estas personas que, si ustedes imaginarán, no es que las tenían a todos en esta posición todo el tiempo, sino que lo que hacía el artista era invitar a su taller a los distintos que querían aparecer en la obra retratados, le hacía un boceto, tomaba imagen en dibujo de estas personas y luego el artista libremente, eso quedaba en el artista, decidía dónde y cómo colocarlos, lo cual era muy sorpresa y te podía llevar el chasco de que cuando terminaba la obra el artista no te gustara
o como le pasó a muchos artistas, que no le pagaran la obra y le dijeran, no, la verdad que no nos gusta como nos pintaste, nosotros no queremos aparecer así, y la obra no era pagada y terminaba en cualquier otro lugar. En este caso, las obras de Rembrandt empiezan a tener mucho conocimiento y empiezan a ser pagadas a altos precios, les gusta cómo los retrata a las personas, tiene Rembrandt esa capacidad única del retrato, ¿no? Como muy pocos artistas tienen y solo los grandes maestros lo tienen. Y Rembrandt lo tiene y en este caso juega muy bien con la libertad de cómo coloca. Si nunca vieron las demás obras del barroco holandés donde se retrata a grupo de personas, por lo general son muy estáticas y todos aparecen de frente, porque todos, ¿qué hacen los artistas? Los colocan a todos igual, de frente, en la misma posición, en la misma altura, para que no haya problemas ni diferencias y todos estén contentos. Rembrandt da un paso más y dice, no, juega con esto y coloca movimiento, los coloca en diferentes distancias y alturas, lo que puede llevarla a que después cuando se termina la obra no guste. Este es el Síndico de Pañeros. Si ustedes observan, él destaca el paño que está cubriendo la mesa, ¿sí? Recordemos que los textiles era el mayor y el más importante comercio que realizaban los holandeses. Era una producción local y que comercializaban a todo el mundo. Recordemos que Holanda estaba en su mayor esplendor, no solo comercial, que comercializaban por todo el mundo, tenían esta gran compañía occidental de comercio. Recordemos que tenían desde Brasil a África, de Japón a, no sé, norte de Estados Unidos, ¿no? Manhattan era la nueva Ámsterdam, ¿sí? Seguramente habrán escuchado eso. Así que estuvieron por todos lados los holandeses y tenían gran comercio, grandes navíos, grandes compañías de comercio, pero lo que era todo lo textil era una producción local muy fuerte, especialmente la seda, los brocados, ¿sí? Así que por eso este Síndico de Pañeros pagó muy bien su obra. Y luego estaban los retratos solos, ¿sí? En este caso seguramente la conocerán esta obra si pasaron por el Museo Nacional de Bellas Artes. Es nuestra obra de Rembrandt. Es nuestra obra de Rembrandt que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Así que nosotros tenemos un Rembrandt, el cual hace unos años lo que se dijo es que pertenece al taller de Rembrandt. No se sabe si lo hizo Rembrandt o un alumno o un aprendiz de Rembrandt que estaba en el taller, pero tiene todas las características de un Rembrandt datado de 1634. Estas obras se llaman Troni. Después cuando veamos La mujer de la perla de Vermeer van a notar algunas similitudes en el sentido este de que los fondos son oscuros. Troni, la denominación de estos retratos de mujeres o de hombres solos, donde no aparece ninguna indicación en el contexto en el cual son pintados. Troni viene de rostro en holandés. Por lo general estas obras se hacían para mostrar las habilidades del artista. Era como el currículum o la carta de presentación, ¿sí? Si el artista quería que vieran cómo pintaba y cómo era su obra, ¿no? Mostraba sus carpetas con Tronis o sus obras de artes de Troni y veían qué calidad tenía para hacer el retrato, ¿no? Para después contratarlo y que te retrate. Así que esta obra está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Cuando podamos ir y se pueda visitar, les recomiendo que vayan porque verla en vivo y en directo es muy bello y tiene toda la calidad de la luz del taller o del mismo Rembrandt en esta paleta increíble, ¿no? Que tiene Rembrandt, en este caso que la luz enfoca de frente a la mujer, ¿no? La está enfocando de frente. Bueno, y aquí tenemos una de las obras, podríamos decir, más destacadas, ¿no? O una de las más conocidas. Acá tenemos la lección de anatomía del doctor Talp, ¿no? Esta lección de anatomía en la cual lo mismo que pasó con el Síndico de Pañeros, en este caso la Asociación de Cirujanos, el señor Nicolás Tulp era el que dirigía la cátedra de anatomía en la Asociación de Cirujanos. En este caso le pide un retrato de Nicolás Tulp y sus alumnos mientras están en la lección o en la clase de anatomía. Ahora pensemos las clases de anatomía del siglo XVII.
Las clases de anatomía se hacían una vez al año, no es como hoy los que estudian medicina y que quizás tienen clases y van al laboratorio o van a anatomía y van a hacer las disecciones todo el tiempo que quieran. En este caso era una vez al año y se hacían en invierno, esta es de diciembre de 1632, porque era el mejor momento para que no se entrara en descomposición el cuerpo. Pensemos que es un muerto real, en este caso era un ladrón, ¿sí? Ladrón muy conocido en Ámsterdam y que habían logrado atrapar y termina siendo colgado, castigado y colgado, y su cuerpo termina siendo utilizado en esta lección de anatomía. Se hacía una vez al año por este tema de la utilización de los cuerpos y al mismo tiempo esta idea del invierno para que no entrara en descomposición porque un tiempo largo iba a estar el cuerpo siendo analizado. El señor Nicholas Tulp está considerado hoy como si fuera un gran influencer del momento. Era, no quiero utilizar la palabra, pero casi un metrosexual de la Ámsterdam de ese momento, este docente, ¿sí? Este docente de esta asociación de cirujanos, ponía, podríamos decir, cómo se vestía, después se vestían todos los hombres, cómo se peinaba, cómo se cortaba su barba, es decir, era el hombre del momento de la Ámsterdam de ese momento. Así que Nicholas Tulp es retratado en esta lección de anatomía que si ustedes ven, ¿qué es la genialidad? ¿Cuál es la genialidad de Rembrandt en esta obra increíble? La luz, ¿sí? ¿De dónde proviene la luz? Ahí ustedes dijeron en un momento la influencia de Caravaggio. Sí, Rembrandt tiene la influencia de Caravaggio. Cuando hicimos el vivo de Caravaggio, hablamos de eso y dijimos, Rembrandt estuvo, es decir, pudo visualizar en algún momento la obra de Caravaggio. Llegó a Ámsterdam la obra de Caravaggio, ¿sí? Así que pudo visualizarla y tiene todo el estilo de influencia. Pensemos que Caravaggio es el primer artista barroco italiano y el primer artista barroco. Así que los que vengan posteriormente van a tener toda la influencia de ese tenebrismo y ese manejo de la luz que tenía Caravaggio. En este caso es una luz artificial, porque si miramos la obra, ¿de dónde proviene la luz? ¿De dónde proviene la luz? Del cuerpo que ya se ha muerto y que está siendo diseccionado. Es decir, Rembrandt lo que hace es que la luz sale del cuerpo e ilumina todos los rostros. Esos rostros que pagaron para aparecer en el retrato, ¿entienden? Entonces él los dispuso de una forma ordenada. Los alumnos están en forma triangular, si ustedes lo miran, están ordenados. El que está destacado es el profesor Nicholas Tulp, pero los alumnos también, y se observan, uno de los alumnos al fondo tiene una hoja, y en esa hoja, si uno acerca, puede leer los nombres de los alumnos. Sería el que tomaba lista, podríamos decir. Ahí tienen un detalle. Lo que se sabe es que esta lección de anatomía no es real, es como se la imagina y un poco de lo que debe saber Rembrandt, porque por lo general las lecciones de anatomía empiezan por el abdomen, nunca por las extremidades, ¿sí? Por un tema también de descomposición del cuerpo. Entonces, no es real porque tendría que tener el abdomen abierto este cuerpo y tiene el brazo. Así que está manejado teatralmente y ficticiamente por Rembrandt para hacer el cuadro en este caso. Así que el manejo de la luz, la capacidad, acá tienen los retratos, es genial, es increíble, es de una maestría increíble el retrato que logra Rembrandt. Pensemos que están cada uno con sus gestos, cada uno con su mirada, con su rostro, con sus bocas, con su observación, es decir, no es lo mismo hacer un retrato grupal que un retrato solo de la persona. Él lo que hace es, cada uno es un retrato único de estas personas, las cuales las tiene que hacer muy bien y deben verse porque son quienes les están pagando, ¿sí? En este caso, esto es lo más destacado. Bueno, y acá llegamos a otra, ¿no? Otra obra magistral e increíble, ¿sí? de Rembrandt, como es la Ronda Nocturna. Esta Ronda Nocturna es de algunos años posteriores, estamos hablando de 1942, que en realidad está mal colocado el nombre Ronda Nocturna, ¿sí? No, fue un error del siglo XIX la Ronda Nocturna que se llamara así, porque
cuando se visualizó el cuadro en el siglo XIX estaba muy oscuro, ¿sí? Porque ya estaba en oxidación todo lo que era el barniz que estaba por encima del cuadro, lo que daba a pensar y a entender, si ustedes miran alguna de las fotografías del cuadro anteriores a 1947, se nota que está muy negro el cuadro. A pesar de que sea en blanco y negro la foto, notás que la obra está muy negra. Entonces por eso pensaron que era de noche, pero no era de noche, es de día. Lo que sucede es que esta compañía de militares, que son quienes hacían el patrullamiento de cuidado de la ciudad de Ámsterdam, son retratados justamente adentro como si fuera de un galpón, podríamos decir, ¿no? Que es donde ellos se están preparando, están tomando los arcabuces, es la compañía de arcabuceros, ¿no? Esta arma utilizada en el siglo XVI y XVII. Esta compañía de arcabuceros está preparándose para ahora salir a la calle, a donde están caminando el teniente y el capitán, que son estas dos personas que uno ve de frente, están por salir. La luz proviene de esa puerta o de ese lugar a donde ellos van a salir, es decir, es de día. Y aparte porque ahora está, en esta imagen que yo les muestro, está recortada la obra, pero en realidad se ve, la luz proviene del sector izquierdo y es una luz diurna, una luz de día, se nota que afuera es de día y que está iluminando en parcial este interior, ¿sí? Coloca en principal al teniente y al capitán, el capitán Van Nienkock y el teniente Van Ruttenberg, ¿sí? Quienes dirigían este batallón de arcabuceros. Si ustedes ven, vamos a algo de detalle, ahora vuelvo sobre la niña, pero quería mostrarles, si ustedes ven, Rembrandt logra con mucha maestría. Todos los que aparecen en la obra son retratos de las personas que formaban parte de la compañía, ¿sí? Es decir, retrató uno por uno. Hubo algunos que no les gustó mucho donde estaban. Esta obra fue muy conocida en su momento, por eso estuvo en el ayuntamiento desde un principio, les encantó, les impactó, ¿sí? Pero hubo algunos que no les gustó, que aparecían quizás muy de fondo y hubieran querido un mejor primer plano en la obra de Rembrandt. Si nosotros miramos, el capitán Van Nienkock está indicando el paso hacia adelante para que salgan, ¿sí? Está dando el llamado a que salgamos ahora, ¿sí? Y la mano del capitán está en escorzo, lo que invita también al espectador a que participe de la obra, ¿sí? Vos sos parte, es como si estuvieras ahí con ellos, ¿sí? Viendo cómo están por salir, ¿sí? Y la luz que le da al teniente que está al lado, esa luz especial que ilumina al teniente, se dice porque el teniente tenía una altura muy baja al lado del capitán. Y lo que intentó Rembrandt es darle importancia también al teniente, iluminándolo, ¿sí? Dándole esta posibilidad de casi estar a la misma altura que el capitán. Y a esta niña, no es la única niña, aparecen otros niños en el cuadro, aparece un perro y aparecen otros dos niños que cuando fue restaurándose la obra se pudo visualizar, ¿sí? Mucho mejor quiénes eran los personajes que estaban en la obra y se reconocen tres niños. Esta niña, si nosotros pensamos, la obra es pintada en 1942, es el año en que muere su esposa, Saskia. Lo que se piensa, si quizás la niña, la cara, el rostro, es un retrato de su esposa, Saskia, ¿no? La cual él amaba profundamente y muere, aparte dejándolo con este bebé tan pequeño que era su hijo Titus que había nacido. Si representa el rostro de su esposa, es como si fuera, la niña está iluminada y está resaltada, es casi como si fuera la mascota de la compañía, porque lleva una gallina colgando en su cuerpo, que es la representación de la gallina, representa a la compañía de arcabuces, ¿sí? De estos arcabuceros. Es decir, la niña es central en ese sentido y la iluminación que tiene. Entonces hablaría también de una sensación que él tiene de necesidad de iluminar porque representa también a su esposa que tuvo la sensación o la necesidad de colocarla en la obra, y también porque sería en vez de colocar el escudo, lo que quiero que me entiendan es que en vez de colocar el escudo de la compañía, colocó a la niña con el emblema de los arcabuceros para representarlo, ¿sí?
Esta obra está en el Rijksmuseum, no sé bien cómo se pronuncia, Rijksmuseum de Ámsterdam. El Rijksmuseum de Ámsterdam, y que fue justamente el año pasado se cumplieron 350 años de la muerte de Rembrandt. Él muere en 1669, y esta obra, que yo les muestro esta imagen, fue porque durante el año pasado y parte del anterior arrancó, se hizo toda la restauración de la obra, se la limpió y se la restauró en vivo. Es decir, lo interesante es esto, porque lo que muchas veces te pasa, más los que amamos el mundo del arte, que cuando viajás nunca sabés si vas a poder ver todas las obras en el museo, porque quizás llegás y esa obra la están restaurando. Entonces vos te hiciste el viaje, viajaste, llegaste al museo y te enterás que no, ¿y dónde está la obra? No, la están restaurando o está prestada. En este caso, lo que hizo muy inteligentemente el Rijksmuseum es que no vamos a retirar la obra, porque para restaurar una obra de gran tamaño tenés que estar casi un año sin que la obra esté expuesta. Entonces pensaron, como se cumplen los 350 años de la muerte de Rembrandt, lo que podemos hacer es ir restaurándola en vivo. Entonces vos podías visualizar la obra. Bueno, la estaban restaurando, pero la podías ver. Veías la obra y al mismo tiempo la restauración, y todo se iba filmando para dejar registro y para que uno podía ver online la restauración que se iba haciendo, ¿sí? Sí, acá me hablan de la sala cerrada, sí, vamos a hablar de eso también ahora cuando veamos Vermeer. Así que bueno, en este caso, esta ronda nocturna es la que va a cerrar este periodo magistral de Rembrandt, ¿sí? Y acá hay una obra que no quise dejar de mostrar, no sabía si la iba a colocar, no, pero dije sí, no puedo, porque iba a ser, bueno, hago la lección de anatomía, ronda nocturna, y me pareció que ya me iba a extender mucho, y ya cierro con esto y así empezamos con Vermeer, que es el retorno del hijo pródigo. Esta obra, este Rembrandt de este periodo, de este momento, esta es una de las obras que él está realizando cuando muere. Es decir, él muere, la obra parecería que estaba terminada. Hoy se sabe por rayos X y por toques que la obra no está terminada, ¿sí? La obra está inconclusa, así que es una obra que estaba trabajando Rembrandt. Y es una obra muy importante, ¿sí? Es una obra en la cual Rembrandt está haciendo, podríamos decir, ya es mayor, ya tiene 63 años, supongo que quizás percibe la llegada de la muerte, y es una obra, es un encuentro con Dios, ¿no? Lo que yo siempre digo y le digo a mis alumnos, es un encuentro de Rembrandt con Dios, ¿sí? El hijo que está pelado, que llegó casi con las ropas todas sucias y rotas, todos conocemos o sabemos algo de la parábola del hijo pródigo, ¿no? El que está parado a la derecha es el hijo mayor, ¿sí? Que se queda junto al padre, y el que llega es este hijo pródigo que se había ido, y todos sabemos lo que sucede, y vuelve a pedir el perdón, ¿no? El perdón del padre. Y hay algo increíble en esta obra que les pido que por favor vuelvan y la vuelvan a ver. Primero, que nos da a conocer que no está terminada. Los tres personajes que aparecen de fondo no se reconocen, no podemos distinguir qué es. Sí, muy bien, las manos. Una de las manos es masculina y otra de las manos es femenina, ¿sí? Es esta unión de Dios Padre, pero también de lo femenino, es la unión de lo masculino y lo femenino. Es algo que sucede continuamente en el mundo del artista. El artista percibe todo el tiempo esta idea. Y esta idea de el reencuentro con las raíces y con esta idea del mundo masculino y femenino. Como ustedes lo están viendo, la mano izquierda es femenina y la mano derecha es masculina. Vuelvan a verla la obra cuando termine el vivo o en algún momento y vuelvan a mirarla, ¿sí? Cómo es, esas manos, si se van a dar cuenta al instante, te das cuenta que son una mano de hombre y otra mano de mujer por el tema cómo está realizada las manos y la cara del padre. Y creo que la obra viene a colación de, podríamos decir, una especie de catarsis o pedido de perdón o necesidad de perdón de un Rembrandt
de un Rembrandt que es religioso, ¿sí? Un Rembrandt que estamos seguros que es católico y que tuvo que en muchas ocasiones dejar de lado la pintura religiosa para pintar, para poder sobrevivir, que lo que se vendía eran retratos, y los retratos que decíamos, estos de retratos de muchas personas, que eran los que más pagaban y que él necesitaba. En este momento él está, podríamos decir doloroso, ya casi rozando la muerte y en una pobreza extrema. Había gastado todo su dinero, ya vendía y casi regalaba todas sus obras, había sido subastadas todo su mobiliario, su casa, es decir, ya no quedaba más nada de Rembrandt, es decir, muere en la pobreza, pero en la pobreza extrema que van a hablar los contemporáneos. Mendigaba por la calle. Rembrandt mendigaba por la calle para poder comer, porque ya no tenía dinero, es decir, muere, y creo que debe haber sido lo que lleva, ¿sí?, a esta sensación. Ay, para que no puedo pasar. A ver si puedo volver. Ahí está. A esta sensación de cercano a la muerte, ¿sí? Así que recomiendo que vuelvan sobre esa obra sí, es una catequesis, claro, sí, él necesita expresar eso. Y ahora no quería dejar de mostrar esta obra también, que se llama La novia judía, que tampoco está bien colocado el título, porque en un principio la mayor parte de los títulos de las obras que nosotras muchas conocemos fueron colocados en el siglo XIX. Y muchas veces sucedió que en el siglo XIX el que era el crítico o el que escribía sobre la obra, muchas veces decidía él el título de la obra. Y en este caso, en el siglo XIX se le colocó La novia judía, porque venía a colación de que supuestamente era una representación de un padre, de su hija, que él le regala un collar como dote o como regalo porque se va a casar, ¿sí? No hay ninguna... No tenemos ninguna posibilidad de saber si esto es real o mentira, no hay nada que diga eso. Sí, lo que se va a hablar ya posteriormente y se va a decir es de que, primero, la magnificencia que tiene esta obra de Rembrandt. Es increíble. Yo creo que la lección de anatomía, la ronda nocturna, bueno, el retorno del hijo pródigo, pero La novia judía, que es la obra que Van Gogh ve y en sus cartas a Theo le expresa, ¿no? Cuando Van Gogh está en Ámsterdam, va al museo, al Rijksmuseum, y le va a contar a su hermano, vamos a ver si leen las cartas que le escribe Van Gogh a Theo, se detiene sobre esta obra, ¿sí? Se detiene sobre la obra, dice, veo las obras de Rembrandt, ¿no? Habla de Vermeer, dice, pero cuando llego a Rembrandt es como que se le va, no puede contener se le va el aliento, no puede respirar, ¿sí? Dice, adelante de las obras de Rembrandt es increíble, el maestro de la luz, cómo maneja los colores, y sobre este cuadro, ¿sí? Van Gogh se va a detener, y no quiero dejar de leerles, le leo un poquito y ya me voy hacia Vermeer. Dice, cuando llega la novia judía, le va a contar Van Gogh, y lo cito porque es Van Gogh, ¿sí? Es un maestro hablando de otro maestro. Dice, cuando llego a ver me paro frente a la novia judía, dice, qué cuadro íntimo, infinitamente simpático, y está pintado, y va a decir, con una mano de fuego, ¿no? Va a decir, esto se nota una mano madura, es decir, Rembrandt es un maestro, tiene ya la pincelada madura, y en esta obra lo ve Van Gogh, ve la luz, ve el trabajo que, si uno mira en detalle de lo que es, ahora vuelvo a eso, la manga de la ropa del hombre, ¿sí? Que está en la obra, el detalle que tiene, esos hilos de oro, que era real, con hilos de oro estaba realizada la ropa, es decir, esos hilos de oro, todo lo que está, el entretejido que tiene, es bellísimo. Dice, cuando podía ser poeta, es decir, creador, esto es él, en La novia judía, porque lo que hace Van Gogh es, dice, bueno,
el retrato de los síndicos de Pañero, sí, está bien, está muy bien. Mira otras obras, está bien. Pero en La novia judía es donde él juega, donde Rembrandt juega con su libertad. En las otras tenía que retratar a los pañeros, tenía que retratar, es lo que él hacía por encargo y le iban a pagar. Es decir, acá lo que nota Van Gogh al instante, ¿sí? Es esto, ¿no? Es la poesía, la libertad. Y a lo último va a decir, es preciso haber muerto varias veces para pintar así. Esta es una frase que bien le puede ser aplicada. Es necesario haber muerto 1000 veces para poder pintar así. Es decir, es necesario sufrir lo que sufrió, porque sufrió la muerte de varios hijos, ¿sí? En los que nacían y morían, la muerte de sus 3 amantes, es decir, vivir en la pobreza. Tenés que haber muerto, ¿sí? Miles de veces para sentir el dolor, para poder pintar con la poesía que lo está haciendo. Lo está diciendo Van Gogh, que creo que no hay nadie más sensible que él frente a la obra de Rembrandt. Hoy se dice que puede ser que lo que esté representado en la obra sea el retrato bíblico, ¿sí? De Isaac y Rebeca, un amor maduro, porque volvemos a las manos, ¿no? Lo mismo que pasa con el retorno del hijo pródigo, las manos. Son manos que se entrelazan, que están hablando de un amor ya maduro, de un amor no pasional, con otro tipo de amor, ¿sí? Las manos, se nota que son mayores, y si saben algo de la historia de Isaac y Rebeca, ¿no? Sabemos que es un matrimonio que van a tener a sus hijos grandes, es decir, a los 60 años Rebeca tiene a su hijo. Recordemos que el padre de Isaac es Abraham, ¿sí? Abraham y Sara van a tener a Isaac cuando Abraham tiene 100 años y Sara 90 años. No es muy creíble, sabemos hoy que Matusalén tampoco tenía 100 años. Sabemos hoy que los años en el Antiguo Testamento tiene todo un simbolismo y nos habla de una numerología, ¿no? Hay que estudiarlo desde la numerología, no decir Matusalén realmente tenía 100 años, es imposible que vivieran tantos. Pero bueno, Abraham, Sara, es decir, esa línea, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, si todos tienen a sus hijos muy grandes, 100, 90, 60 años, no te está hablando de edad, te está hablando de un amor maduro, ¿no? De otro tipo de amor, y es el que él necesita expresar en esta obra. Por eso esta obra tiene una gran calidad y tiene un trabajo excepcional de Rembrandt, ¿no? Que lo logra ver Van Gogh, ¿no? Al hablar de esta idea de la representación desde lo poético, ¿no? Bueno, creo que me queda les muestro. Espérenme, que estoy con lo tecnológico. A ver si puedo acomodar las obras y ya pasamos a... Ahí está. Bien, les quería mostrar es el último retrato que pinta Rembrandt, y acá ya termino con Rembrandt y así arranco con Vermeer, porque después creo que me queda re poco tiempo, me quedan pocos minutos. Este es el último retrato que pinta Rembrandt. Mírenlo, recuerden los otros dos que les mostré. ¿Recuerdan el de los 56 años que estaba con todo su esplendor y sus ropas, pero ya estaba en decadencia económica? Acá es un hombre, lo pinta y al poco tiempo muere, ¿sí? 1669. Es el último retrato que se tiene de Rembrandt. Les recomiendo que busquen las últimas análisis que se hicieron de los retratos de Rembrandt. Como hay tantos, si se puede analizar uno por uno, sufría de estrabismo, ¿sí? Sabemos lo que es el estrabismo, lo que podría indicar su magistral pintura de que debía con un ojo manejar la imagen, y seguramente era mucho más plana, lo que le permitía pintar de una forma mucho más fácil lo tridimensional en plano bidimensional. Así que bueno, está en estudio, pero se sabe seguramente, lo hicieron oftalmólogos, que siguiendo los retratos de Rembrandt, que seguramente sufría de estrabismo y que puede esto incidir en su obra. Bueno, acá tenemos a Vermeer. Bueno, este se supone que es un retrato de Vermeer. Pasábamos de Rembrandt, que tiene
más de 40 retratos, pasamos a Vermeer en donde no hay retratos de Vermeer, no hay autorretratos de Vermeer. Se supone que este podría llegar a ser un retrato de él, ¿sí? Esto es un detalle de una de sus obras, la casa de la alcahueta se llama la obra, y este es un detalle. Y algunos críticos y algunos estudios han hablado de que este podría ser el rostro de Vermeer. De Vermeer no se sabe mucho. De Vermeer no se tiene grandes conocimientos de su vida. Fue un artista que seguramente se sabe que fue exitoso, no del impacto que fue Rembrandt, pero fue exitoso en su ciudad, en Delft, que es donde él nació y vivió, donde tenía muchos encargos, especialmente seguramente de determinados mecenas. La pintura que realizó Vermeer era a pedido de mecenas. No pintaba si no era a pedido. Eso es lo que se está analizando y se sabe hasta ahora, porque no hay muchos cuadros de Vermeer. Hay entre 30 y 34 cuadros de Vermeer. Y hay muchos más que se están viendo si se les adjudica o no la autoría. Saben que si no están firmados es muy difícil y se estudia durante mucho tiempo para adjudicar si son del artista. En el caso de Vermeer hay entre 30 y 34. Es muy pocos cuadros para un artista del barroco holandés, ¿sí? Así que en este caso, no se me ve. Bueno, yo les dejo para que miren la obra, para que tengan la obra en imagen, que es más importante que me vean a mí. Vermeer nació en Delft, en una familia también burguesa. Tenían una empresa de tejeduría de seda, ¿sí? Comerciantes y tejedores de seda. Igualmente él va a tener un buen casamiento que va a ser con una mujer católica, porque él era protestante, con una mujer católica de la burguesía, Catherine Bolnes, lo cual no va a gustar mucho ni a la familia de Vermeer porque era católica, ni a la familia de Catherine Bolnes porque él era protestante, pero bueno, finalmente se casan, se van a vivir a la casa de la suegra, de la mamá de Catherine, con mucho rechazo de la madre de Catherine, que no quería, pero que finalmente la suegra es quien termina ayudándolo y invirtiendo mucho dinero para que él se haga conocido en la sociedad o la alta sociedad de Delft y consiga encargos, ¿sí? Tenía seguramente, y se sabe, mecenas específicos que le pedían obra. Y Vermeer se convierte no solo en el maestro del retrato, porque retrata a gran parte de esta burguesía, sino que es el maestro de la pintura intimista, ¿sí? Te pinta escenas cotidianas. Esta pintura de género es algo nuevo. No es algo que, si uno analiza la obra de arte desde el mundo grecorromano hasta este momento, vos lo que ves es pintura o religiosa, algunos retratos que nace con fuerza en el Renacimiento, pintura mitológica, paisajes, pero pintura de una mujer leyendo una carta, excepto que estemos buscando a qué mito corresponde, es muy difícil. Acá es el inicio de la pintura realista, intimista, pintura de género, como lo pueden encontrar, que después esta se pierde un poco y después vuelve a tener mucho éxito en el siglo XIX con los impresionistas, que te pintaban la vida cotidiana y la diversión de la burguesía. En este caso lo que hace Vermeer es esto, ¿sí? Retratar y pintar estas escenas de vida cotidiana de estas mujeres en escenas muy intimistas, en formatos muy pequeños. Los cuadros de Vermeer son cuadros muy chicos, tienen que calcular entre 25 y 30 centímetros y algunos de 40 y 45 centímetros, es decir, son cuadros muy pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué son pequeños? Porque él necesita vender sus obras a la burguesía y la burguesía los va a colocar en sus paredes, así que lo que hacía era que esto era de fácil colocación, ¿no? Y de fácil decoración para las casas, los hacía de formatos pequeños y permitía colocarlos. Bien, ¿qué es lo magistral de Vermeer? ¿Sí? Lo que atraía tanto va a ser el manejo de la luz, una increíble forma que tiene a través del color Vermeer de crearnos estos ambientes. Si ustedes observan cómo está recortado el cuadro, la visión que nos está poniendo Vermeer, es como si vos estuvieras adentro del cuadro, es como si vos hubieras corrido la cortina esta verde que la hubieras corrido y estés espiando o viendo qué está haciendo esta mujer, ¿sí?
Los cuadros de Vermeer siempre tienen una alegoría o algo de lo que nos quiere decir de entre líneas, ¿sí? Y hay mucho sobre la moralidad de la burguesía de ese momento, ¿sí? Esta idea de la mujer tiene que estar en estos espacios domésticos, pero al mismo tiempo es esta especie de confinamiento que tenía la mujer dentro de las casas, y era un confinamiento moral en el cual debía estar resguardada en la casa, ¿no? Porque afuera podía haber muchas tentaciones y peligros, y esta idea de que es una mujer que debe estar en el hogar. Esto es lo que va reflejando la obra de Vermeer. Pero al mismo tiempo, Vermeer te hace entrever otras cosas, ¿sí? Si esta mujer en realidad está leyendo una carta de un amante, porque Vermeer coloca en un primer plano que ustedes logran ver una naturaleza muerta, que son esas manzanas, melocotones, representaciones del pecado original, representaciones de Eva. Entonces, ¿nos estará hablando de eso? No sabemos, pero podemos suponerlo. Y lo magistral que tiene Vermeer, que siempre te coloca de dónde proviene la luz. La luz no es artificial, es natural. ¿De dónde proviene? De una ventana que se abre. Si vos mirás las obras de Vermeer continuamente, ¿sí? Acá les puse porque es bellísimo el reflejo del rostro de ella en la ventana que se abre. Es increíble, ¿sí? La ventana que se abre y el reflejo, cómo lo logra captar Vermeer y mostrarnos el reflejo de la muchacha leyendo la carta en el vidrio, ¿sí? Si nosotros miramos, las obras de Vermeer son muy repetidas, de estas mujeres que están solas en estos ambientes de los hogares domésticos, en los cuales siempre aparece la ventana del lado izquierdo, donde entra la luz y es lo que ilumina. Las mujeres, por lo general, él las viste en muchas ocasiones con amarillos y blancos para dar indicaciones, ¿no?, de esta idea de poder resaltar la luz en los rostros. Por supuesto que en estas imágenes intimistas aparecen también los hombres, y el hombre siempre es símbolo de al acecho, querer llevarla quizás hacia el pecado, ¿no? En este caso está tomando vino, la mujer puede llevarla a las tentaciones, ¿no? Y de fondo los mapas, la ventana otra vez del lado izquierdo, y de fondo los mapas. En la obra de Vermeer es muy característico ver de decoración mapas. Es algo que se había puesto de moda en la burguesía de Holanda de ese momento. La cartografía era muy cara y tener un mapa en la casa indicaba estatus. Si vos tenías un gran mapa decorando en tu casa, daba indicios de un gran estatus, porque era muy caro poder tenerlo. Y al mismo tiempo tiene un trasfondo político. Los mapas de Vermeer, si vos los vas leyendo en las obras, te van contando algunas guerras del momento, la Holanda independiente, ¿sí?, que es reciente, 1648, Holanda se independiza. Es decir, tiene también un trasfondo político. Acá tienen otra vez un mapa, se ve una parte, pero es un mapa. Me queda poco tiempo y quiero ir a alguna de las obras. Esta obra, El astrónomo, es una obra magistral porque hay solo 2 obras de Vermeer donde aparece un hombre solo. Esta y El geógrafo, El astrónomo y El geógrafo. Sí, pintaba en el atelier de su casa, alguien puso por ahí la cámara oscura, no está comprobado, pero se cree y es posible que él haya utilizado cámara oscura para pintar, pero hoy en día se está en muchos estudios de Vermeer, se utilizaba espejos. Sí, recomiendo que vean, alguien me la recomendó hace un tiempo y la vi, me encantó la película Teams Vermeer, ¿no? Este estudio que se hace de cómo puede ser que haya estudiado o haya captado la realidad Vermeer a través de espejos. Acá tenemos La lechera, una de sus obras magistrales, en donde por primera vez está pintando una mujer que no es una mujer burguesa, seguramente es la persona que ayuda, ¿sí?, del sector del servicio doméstico en la cocina, en la cual está haciendo un trabajo muy concentrada, ¿sí?, de pasar la leche de un cántaro a otro, ¿sí?, y tiene relación con dignificar el trabajo doméstico. Durante gran parte de la pintura holandesa
belleza, el trabajo doméstico siempre estaba relacionado con la haraganería. Si querían mencionar el pecado de los haraganes, y hacían a los que trabajaban en las casas como haraganes. En este caso, Vermeer, con muy buen tino, le hace a esta mujer muy concentrada, con una luz increíble. Y en esta obra se ve muy bien, si ustedes acercan los panes, ¿sí?, tienen el trabajo del puntillismo, algo que después se va a hacer, es decir, son pequeños como puntos que él trabaja para captar la luz, lo que está hablándonos de algo que se hizo, podríamos decir, en el siglo XIX recién, a fines del siglo XIX, el postimpresionista, los puntillistas. Bueno, Vermeer tiene mucho de impresionismo y puntillismo, por eso lo resaltan y lo rescatan mucho los impresionistas. La encajera, ¿no? Otra obra en un trabajo doméstico concentrado, esta mujer que está realizando un trabajo de encaje que es muy complicado. Trabajar con encaje es muy complicado y lo sabemos lo que lo hayan hecho, coser y trabajar el encaje, por lo tanto también habla de estas mujeres que si se cortan y podemos, nos volvemos a conectar, si no ya, si podemos. Bueno, acá les traje que Dalí era fanático de Vermeer, era un fanático de Vermeer y la encajera le encantaba esa obra, fue al Louvre para mirar esa obra de Vermeer, de la encajera, que te puede pasar, como dijo acá mi amiga, que vayas al Louvre y está cerrada la sala de Vermeer, como me pasó a mí, me quería morir, porque vos vas a... Parte del Louvre es para ver también Vermeer y no pude verlo porque estaba cerrada la sala. Y la última obra, y no quise dejar de mencionar, es esta, ¿no? La joven de la perla, que esa perla es casi abstracta. Si ustedes acercan en la obra, la perla no está ni colgada de la oreja, es casi un trabajo óptico que uno hace. Es increíble esta obra, cómo nos mira, el color de la piel, la luz que tiene. Puede ser un troni, estos trabajos que hacían de práctica los artistas para después mostrar su obra, puede ser. Esta muchacha tiene en su cabeza un turbante, el turbante nos lleva a lo oriental, bueno, es por el comercio que había entre Oriente y Holanda y se había puesto de moda esta idea del uso del turbante o de las túnicas y la belleza de esta mujer, los labios, cómo tiene el trabajo de la luz. Si uno analiza y se acerca, ha utilizado pigmentos verdes en el rostro. Esto es increíble, ¿sí? Vermeer utiliza pigmentos verdes en el rostro y ese fondo oscuro resalta este rostro de esta mujer que no deja de mirarnos. No deja de mirarnos la joven de la perla. Les recomiendo la película, ahí Flor lo dijo, y les recomiendo que vean la película La joven de la perla, que ahí se ve muy bien cómo trabaja Vermeer, la cocina de Vermeer. Vermeer era un artista de categoría. Ese azul que está usando es lapislázuli, ¿sí? Es el azul de mar. Es uno de los azules más caros que hay. Es decir, no cualquiera pinta con ese azul. No cualquiera pinta con ese amarillo cargado de mercurio, que es un mercurio que es tóxico, ¿sí? Vermeer va a morir, al igual que habíamos dicho Caravaggio, seguramente loco, con algo de saturnismo, de intoxicación con plomo y de mercurio, por estos colores que utiliza. Así que dejó su vida para mostrarnos estas grandes obras y con estos colores increíbles que logran captar la luz. Bueno, están mezclados con muchos elementos tóxicos que van a llevarlo a la muerte y a la locura. Así que lo mágico que tiene la obra de Vermeer también tiene mucho de eso, ¿no? De dejar la vida en la obra. Así que ese lapislázuli, ese azul, ese amarillo, ese blanco plomo, son únicos porque si miran la película en La joven de la perla van a ver cómo él trabaja en la cocina de los colores y tenés que, ¿no? Tenés que hacer las mezclas y ahí es donde viene la intoxicación muchas veces, ¿no? De esto. Bueno, se hizo la hora.
Así que si se corta, los despido y les súper agradezco a todos y a todas las que se conectaron. Les recomiendo que sigan averiguando. Vean la película, si no, de Tim Vermeer también, que hizo análisis y buscó esta idea de un trabajo especial con una máquina óptica que pudo haber pintado Vermeer. También es interesante. Pero bueno, me parece increíble la aplicación del color que él hizo, ¿sí? La aplicación que logra Vermeer con el color es increíble, ¿no? Sí, la mirada de esta joven de la perla es para no perderse y la verdad que nos cautiva.